Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. Seguimos con mucho más noticias de salud y bueno, y ahora llegó un momento de una entrevista que tenía muchas ganas de hacer y que tiene que ver con el arte y tiene que ver con la salud también. Te los voy a presentar. Ellos son parte del equipo de Turistiarte Va, o sea, Turistiarte Buenos Aires, que hace poco fueron declarados de interés turístico y cultural por la legislatura porteña. Hay mucho de teatro callejero, ya nos vamos a enterar, y te los voy presentando. Está Camila de Tesanos Pinto y el señor Diego Natero, de profesión farmacéutica, y Cami, abogada. Abogada y guía de turismo. ¿Cómo andan? Bien, gracias por venir. Muy bien, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a vos, Leo. Un placer estar acá con todos ustedes. Un amigo de muchos años, Diego. Bueno, ya me quiero meter de lleno, contesta el que quiere. ¿Cómo nace Turistiarte y cuál es la misión? Sé que tienen un manifiesto, pero contame cómo nace. Contame cómo nace. Dieguito va a contar, a ver, dale. que ya Bueno, mirá, acordamos. Turistiarte nace como una iniciativa de gente que vivimos acá, que habitamos la ciudad de Buenos Aires y nos dimos cuenta de dos cosas. Una, que la ciudad de Buenos Aires es hermosa. Que mires donde la mires, hay historia, levantás la vista, hay cúpulas, levantás una baldosa, te encontrás con algo y que muchas veces no nos damos cuenta y lo pasamos desapercibido. Y otra es que cuando viajamos se nos despierta lo que llamamos modo turista. ¿Y qué es ese modo turista? Es ese cambio en nuestro estado de la mente, en nuestra curiosidad, que nos da cuando viajamos, nos dan ganas de conocer todo, de conocer gente nueva, de conocer museos, de conocer iglesias, de conocer historias, de conocer un montón de cosas que cuando volvemos se nos va. Y empezamos a recorrer la ciudad, ir al trabajo, ir al colegio de los chicos o ir a un restaurante y no levantamos la vista y no vemos un terrible mural que quizás esté enfrente nuestro, ¿no? Entonces, por iniciativa de Cami, empezamos a decir, bueno, conozcamos la ciudad, hagamos un barrio por mes. Y entonces nos juntábamos un grupo de amigos, Cami diseñaba un recorrido, definía algún que otro punto de interés y nos daba para estudiar a cada uno. Entonces cada uno estudiaba nuestra parte y llegado el momento, o sea, cuando hacíamos el recorrido, cada uno decía lo que había estudiado y terminamos tomando cerveza en alguna birrería local del barrio, por supuesto. Con el correr de los meses y con el correr de los barrios, la gente se iba sumando. Y nos dimos cuenta, bueno, esto no es algo nuestro solamente, ¿no? Con esto podemos hacer algo importante. Y así surgió, como decimos, bueno, convirtamos a Turistiarte en un proyecto cultural. Hagamos de que esta, que es la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad de todos los argentinos, hagamos que los porteños, que los bonaerenses, que los argentinos, que todos los que residen en la ciudad de Buenos Aires la conozcan, se enamoren de ella, porque al conocerla se van a dar cuenta de lo hermosa que es. Y al estar enamorados, que aprendan a defenderla y a cuidarla. Y eso es lo que queremos hacer. Es increíble, después, bueno, métanse por supuesto en el Instagram de ellos, que es Turistiarte BA, porque es muy original cómo encaran todo, ¿no? Y él decía, bueno, ¿cuál es el objetivo y cómo se ponen de acuerdo? Bueno, porque es muy rica la historia que tiene, ¿no? ¿Cómo se ponen de acuerdo esto y porque claro, es inagotable? ¿Cómo es ese laburo previo de decir, che, vamos acá y por qué? Bueno, empezamos por los barrios, ¿no? Una vez por mes empezamos yendo a un barrio cada mes y nos encontramos con que cada barrio tiene una historia espectacular y muy rica, y no solo la historia macro, sino como pequeñas historias, que esas historias que nos gusta a la gente local, ¿no? Que el testimonio del panadero o el lugar favorito de los mismos residentes de ese barrio. Ahora empezó como algo de amigos, pero ahora hoy en día se presenta quien quiera, básicamente nosotros lo publicamos y viene un montón de gente y viene mucha gente del barrio. Entonces ahí nos enteramos de muchas historias. Yo cuando era chica, esa torre parecía que nos decían que tenía un fantasma, o el cuidador del parque, no sé qué. Y ahí se empiezan a armar un montón de anécdotas que para nosotros son muy valiosas. Eso para nosotros, que siempre lo hablamos entre nosotros, la tradición oral, ¿no? Que es esta fuente de la historia, que es el boca a boca. Sí.
que una ciudad es interesante porque tiene esas pequeñas historias, ¿no? Como que a uno le importa el año, el edificio, el estilo arquitectónico, pero esas pequeñas historias son lo que la hacen realmente le dan el interesante. plus, ¿no? Sí. Está la historia El dato. en un libro, pero después tenés eso le da el plus, Los datos ¿no? curiosos, Los datos y curiosos. sobre todo a Sí. los que vivimos acá, que por ahí lo sabemos más o menos, y no sabemos tanto igual. Nos pasa mucho que el local a veces como que tiene menos información que el turista, Sí. pero esos datitos que nos interesan y que hacen que esta ciudad y sus habitantes, ¿no? Sea tan especial, ¿no? Y eso para nosotros es importante, contar estas historias. Sentimos que hoy en día están amenazadas porque por toda la información que hay de todo a toda hora. Sobreinformación, claro. Claro, entonces vos te enterás lo que está pasando en China y por ahí no tenés ni idea de la historia de la esquina de tu casa. Entonces, este boca a boca nosotros lo promovemos mucho. O sea, si vos venís a un turistearte, aprendés pequeñas historias y te decimos, si salís de vuelta con un amigo a caminar y pasás por acá, contásela. Y decirle que la cuente. Me encanta lo que dijiste vos, es enamorarse de la ciudad, en cada rincón hay una historia y es inagotable, y eso es lo fascinante. Bueno, a mí me gustaría preguntarles, porque bueno, Diego es farmacéutico hace muchos años, vos sos abogada ambientalista, ¿cómo es la parte de actoral? ¿Cómo fue esos primeros comienzos? Bueno, al principio era todo muy casero, era como medio una reunión entre amigos que salíamos. Después, bueno, empezamos a entender cómo era digamos, el ámbito turístico también y lo que era hacer circuitos guiados. Y yo ahí me puse a estudiar guía de turismo. En paralelo ahí con el derecho empecé a estudiar guía de turismo y ahí lo empezamos como a formalizar más, ¿no? Y nos pasó pero ¿podés contarle cómo arrancamos con el primer... con los performáticos. El Turistearte de terror, ¿por qué aparece? Bueno, el primero que hicimos así de teatro fue el Turistearte del terror, que ellos era parte del grupo de la Comisión de Malva Joven del museo. Bien. Y hay un ciclo de cine terror en el Malva. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos un tour con historias así como oscuras, macabras de la ciudad y después vamos a ver una peli de terror? Los amigos, digamos, del museo. Y todos me miraron a mí, bueno, lo organizás vos. Y yo, sí, obvio. Nosotros somos siempre decimos que sí. Después nos damos vuelta y solucionamos. Y bueno, y ahí hay un montón de literatura respecto a esta historia oscura de Buenos Aires, hay demasiada tal vez, pero la realidad es que yo me sentía rara contando esas historias, porque primero no soy fanática de digamos, la literatura de terror, y además que hay historias que realmente eran tan feas que yo no las podía contar. Entonces dije, bueno, necesito contratar relatores o alguien que empiece a contar. Y ahí empezó a surgir la idea de, bueno, lo hacemos como con actores, que venga el mismo Petiso Orejudo a contarte su propia historia. Y que la de Petiso Orejudo era mi gran conflicto. Es la peor de todas. Es la peor de todas y yo no la podía repetir. De hecho, estoy harta de escucharla porque ya la escucho tanto que me pone mal. Pero bueno, y a partir de ahí empezamos con los performáticos. Empezó como una propuesta para el Malva y lo subimos a las redes y todo el mundo, ¿cuándo la hacen de vuelta? Y ahí fue, bueno, tenemos que hacerlo de vuelta. Y lo empezamos a repetir todos los meses. Y esto fue hace mucho tiempo, fue como hace 6 años, 7 años. 2018, sí. ¿Y esto hoy es un equipo de cuánta gente, Turistearte? Y mira, estamos, lo que sería el board de Turistearte, somos 3. Sí. Está Cami, que es la creativa del grupo. Paula, que es la que hace, ella es directora artística, entonces es dramaturga, es actriz, cantante, baja a tierra todas las ideas, o sea, todos los guiones, eso también es para nosotros es importante, la calidad, no es que es la guía que se pone un sombrero y se pone performática, no, son actores de profesión, de oficio que van y interpretan una historia, entonces lo hace muy, digamos, muy atractivo para el que está escuchando. Vos pensás que estás hablando con Manuel Belgrano. Los niños lo hacemos con escolares y como que salen medio confundidos, pero ¿es Manuel Belgrano? No. Y ahí le tengo que explicar, no es un actor. Bueno, machea muy bien el modo Turistearte de contar las historias, así con actores, con las escuelas. O sea, la diferencia que hay entre leerle un libro de historia o vivir la experiencia. Es otra forma. Claro. Ir al lugar de los hechos y hablar con la persona. Sí. Yo creo que les queda, es otra forma lúdica, o no sé si es el nombre correcto, pero que te queda mejor que leer un libro. Es vivir la experiencia, digamos. Estás hablando con San Martín, que está por cruzar los Andes, o hablas con Manuelita Rosas, que te invita a su jardín de su casa. Mirá, la otra vez con Diego, mi papá, tenemos una conexión de que vos me habías mandado un mensaje que yo no entendí que iba para ese lado, pero yo justo en ese momento, a mí me gusta mucho el arte, los cuadros, y estaba viendo, me había aparecido, no sé por qué llegué,
un cuadro de Juan Manuel Blanes, que es un episodio de la fiebre amarilla. Sí. Es un cuadro muy, muy oscuro, que hay una mujer muerta, un bebito. El bebito que está como claro, buscando leche en su en el sí, y pecho. este Terrible. pintor uruguayo entra ahí, que es Valcárcel, no sé a qué altura, entra y ve esa escena y de ahí sale el cuadro. Y bueno, hay toda una historia, ¿no? En Palermo, la salud, la fiebre. ¿Qué pasó ahí? Eso, Por supuesto. contanos un poquito. Cami es Yo les cuento, sí, ahí, o sea, la historia argentina, la historia de la ciudad, sobre todo, ¿no? Y la salud están totalmente relacionadas porque los eventos de salud que sacudieron en la ciudad cambian las cosas, ¿no? Como que demuestran, ponen en evidencia cosas que están pasando. La fiebre amarilla fue una que para nosotros, bueno, los que nos gusta la historia o lo que guiamos, es como antes y después de la fiebre amarilla. Cambió la ciudad por completo. Primero dejó en evidencia las condiciones sanitarias pobres que tenía la ciudad. Dejó en evidencia que en los últimos años, o sea, en verdad desde que se me había empezado a formar este país, no se le había dado atención a lo que es la salud y las condiciones sanitarias. Y esta fiebre amarilla pegó y arrasó con un porcentaje alto de la población. Gran porcentaje de esa población que fueron víctimas de la fiebre amarilla eran afrodescendientes, que mucha gente nos pregunta, ¿y qué pasó con los afrodescendientes? Porque en la época del Virreinato, 1/3 de la población era afrodescendiente. Claro. ¿Y qué pasó con los Primero, hay una gran comunidad de afrodescendientes, y segundo, pasaron un montón de cosas, entre ellos, uno es la guerra. Una son las guerras y otra es la fiebre amarilla. 1871, por ahí. 1871, ¿no? Sí, 1871. Y ahí lo que pasó fue que, bueno, los que podían se iban lejos de las zonas donde estaban todas las personas. Digamos, la gente vivía en Montserrat y San Telmo. Ahí. Entonces la gente adinerada, la aristocracia, la que podía, que era gente adinerada, sí, pero todavía no era la aristocracia del modelo agroexportador, claro, era esa gente que estaba yendo hacia eso, ¿no? Camino, sí. Ellos podían alejarse de todo para poder estar lejos ellos pensaban que era una especie de COVID, que te infectabas por estar cerca de alguien. Sí. Después se enteraron que era un mosquito un tiempo después. Pero en ese momento decían, nos vamos lejos y zafamos. Igual se murió un montón de gente de todas clases sociales. Y ahí fue que se fundaron Recoleta, que se fundó Retiro, y todos los palacetes que conocemos hoy están relacionados a esta migración de las altas clases sociales. Y esas casas que quedaron vacías en San Telmo, después se transformaron en los conventillos. Porque estos que eran adinerados, porque también eran muy pillos, eran muy rápidos en los negocios, tenían sus casas medio abandonadas. Esto es 1871, ya empezaban a llegar los inmigrantes. Cuando llegan los inmigrantes, no tenían a dónde ir, porque esta es una ciudad muy chica, y bueno, y ahí lo ponen en alquiler, y donde vivía una familia, ahora 30 familias de inmigrantes vivían en los conventillos. Me encanta la historia, y bueno, y la palabra conventillos me lleva a alguien que nombraste vos, a Cayetano Santos Godín, el petizo orejudo, creo que salió de ahí. Y ustedes tienen, no vamos a spoilear nada, pero tienen una... ¿qué es lo del terror? Que está en la foto, él es él, ¿no? El foto es un chico, debe ser él. Sí. El turistearte de terror, que no es que alguien se cae, se tira del árbol y te asusta. Claro, no. El turistear, contamos historias de morbo, de muerte, de asesinato, de engaño, no tantos asesinados. Y uno de los personajes es el petizo, que te cuenta en primera persona, o sea, no estás leyendo lo que le pasó, estás viviendo en primera persona. Yo quiero ir a eso y no quiero adelantar nada, pero hay un petizo orejudo que te cuenta la historia. Sí, viene el petizo y te cuenta su propia historia. Y ahí uno entiende, ¿no? Todo esto, es más muy o menos. Oscuro, igual tenés razón. Es súper oscuro. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué era tan oscuro? Porque no es que era petizo, era de baja estatura, pero era un niño de 9 años que mataba a niños de 5 o 4 años. Tremendo. Entonces, le pusieron petizo orejudo porque no podían ni siquiera transmitirlo, ni la prensa podía decir un niño de 9 asesino de niños de 4. Y que después el morboso iba al velorio del que se murió, decían. Sí, iba a ver, ahí lo agarraron, porque él fue a buscar su clavo.
Claro, el esclavón. No, tremendo. Sí, tremenda. No, Sí, esa tremenda historia es durísima, pero bueno, si hacemos un tour del terror, no puede faltar el Petit Orejudo. Bien, y ahí métanse en el Instagram que está muy completo, Turistear TVA, y ahí tienen toda la cartelera. Hay uno que yo quiero ir, que me encantó, y si me pueden contar la historia así más o menos cortita, a ver quién se anima, y tiene que ver con, así como está Turistearte del terror, está Relatos Prohibidos, y a mí Sí. me gusta... Ese lo inauguramos el sábado, todavía no salió. El sábado, a mí me gusta Amores Turbios. Amores turbios. Y ese ahí hay sale. un personaje que se llama Camila, también, O'Gorman. Sí, ¿Qué? famosa. Yo me llamo Camila por Camila O'Gorman. Ah, mira vos. Porque justo le salió la película que se llama Camila. Y bueno, la generación de mi mamá eran fanáticas porque era una película como transgresora. Y bueno, y mi mamá me puso Camila. Yo creo que muchas de la Camila de mi generación nos llamamos. Y toda la vida me han dicho, Camila O'Gorman, ojo con los curas. Me decían. Siempre. Bueno, para contar, Bueno. que resumir la historia, porque hay gente que Bueno, quedó ojo con los curas. Es horrible que yo toda la vida como asustada. bueno, Camila se enamora de Sí. la historia de Camila. Sí. Se enamora del cura, del párroco. Ladislao Gutiérrez. Ladislao Gutiérrez. Y es como recíproco, digamos. El cura también se enamora. Correspondido, ¿no? Correspondido, Sí. exactamente. Bueno, pero, perdón, Sí, el contexto es el contexto es el gobierno de Juan Manuel de Rosas, Sí. lo cual no fue para nada, o sea, eso lo hace que sea una historia más terrible. Otro que vivía por Palermo también. Otro que fundó Palermo. Fundó Claro. Palermo, Rosas sí, fue. sí, tremendo. Eso hacía que sea Contexto más Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de claro. Rosas, un contexto duro, Duro. difícil, para enamorarse Bueno, de un cura. al Se menos. enamoran, Sí. huyen Huyen. y viven unos meses. Camila está dando clases, creo que es Entre Ríos, Corrientes. En Goya, en Corrientes. Corrientes. Y queda embarazada. Y Rosas, cuando le dicen que la encontraron y que está embarazada, duda porque está embarazada, pobre Camila. Pero era su deber. Era su deber, presionado por la iglesia y... Presionado por la oposición también, que le decían, porque Rosas venía a poner orden. Claro. Él venía después de la anarquía de la guerra civil. Entonces le decían, vos no puedes controlar a un curita y a una niña. Había que liquidarlo como sea por una cuestión sí. de que... Qué fea, le qué dio en fea el ego. palabra que usaste, liquidarlo. Pero sí. ¿verdad? Pero, Le dio en el ego a Rosas. Sí, había que mandarlos Así que los mandó a buscar sea como sea. Y los encontró. ¿Y qué hizo Dieguito con tales? Sí. Lo fusila, Lo ¿no? fusiló. Lo fusiló. Bueno, y Lo eso lo fusiló. interpretan ustedes. ¿Quién hace de Camila? Va variando, pero Gala Schneider es la actriz de Camila y Ariel Gangemi, la actriz de Ladislao Gutiérrez, la Bueno, actriz, el actor. Eso cuando me preguntaste quiénes conformamos Turistearte, además de lo que sería el board, Cami, Paula y yo, hay decenas de actores. Sí. Decenas, un montón, que por eso no los nombramos porque son un montón, y que están permanentemente así en la calle, haciendo lo que saben hacer, teatro. Bueno, con una teatro, pasión y baile, una- porque Mujeres Patriotas ahí vienen bailarinas de malambo y de afro, y después hay un poeta, y una poeta. hay músicos sí, también. músicos. Vos actuás también, por supuesto. Sí. Yo Contá de quién intento, actuás, yo Dieguito. intento ¿Quién actuar. actuás? Yo soy Julio Argentino Roca. Duro. Y entonces... Está dividido ahí, ¿no? Bueno, por eso es que... Es polémico. me tuve que- Es polémico. Me tuve Se que deja el empezar candado, a mirá. dejar la barbita. Entonces yo cuento qué hice en mi gestión, como 2 veces presidente, qué pasó con mi esposa, con mi amor, digamos, con La madre de tus hijos. con la madre de mis hijos, y que tuve también un amor, un terrible amor, bastante conflictivo. Muy polémico. Pero que bueno, de eso quedará para cuando vengas a visitarnos, cuando Sí. vengas al recorrido. Bueno, ahí entonces métanse a Turistearte BA, que ahí está la cartelera. Lo próximo que se viene, ¿cuál es? Me dijiste. Relatos prohibidos. Relatos prohibidos. Historias de venganzas, traiciones, estafas y mentiras de la historia argentina. Wow. De personajes conocidos. Sí, personajes y lugares conocidos, todo muy relacionado. No es morbo, es más como polémica, y eso son historias que la historia oficial nunca promovió, porque obviamente no quieren dejar mal parado a nadie, y bueno, ahí las vamos a contar. Bien, me encanta porque hay un laburo de investigación Sí. también, todo Bueno, ese proceso está es, lindo. es muy importante y está bueno que lo mencionás porque las historias son muy curadas. Nos encargamos de que todo lo que se diga
está muy chequeado. Sí, sí, sí. Entonces, no es que inventamos historias, no. Todo lo que se dice se lo novela, Sí. pero el concepto está chequeado. Bueno, eso es lo que se viene. Muy interesante, felicitaciones. ¿Cuándo fue esto que fueron declarados de interés turístico y cultural a la historia porteña? ¿Fue el año pasado? El año pasado fue. ¿El año pasado o el anterior? No sé. Lindo mimo Sí. ese, ¿no? Sí, Hermoso. sí, la verdad que... Fue genial, pues nosotros nos enteramos cuando ya estaba la declaración. Y vino Como que no sabíamos. un asesor de un concejal, no sé, sí, De son un legislador. concejales, de un legislador, vino así a un turistearte, a un recorrido, y dijo, este está buenísimo. Y él fue el que gestionó Sí, empezó a promover. lo que es la legitimidad cuando viene de adentro, ¿no? No es que Sí. uno va y pide las cosas, no, se enteró y de adentro fue y gestionó su... Ya habían venido algunos legisladores Ah. porque participamos alguna vez de la Noche del Turismo y habían visto el de Mujeres Patriotas, que es muy fuerte, es muy conmovedor. Y había un par de legisladores que decían como, bueno, además estas historias que no se promueven tanto, no se conocen. ya los escucho y ya me dan ganas de ir, porque a uno que le gusta la historia, yo cuando estoy acá por Palermo, vas caminando y ya hace un flash, uno va justamente ahí por los Bocos de Palermo y decís, Sí. donde vivía Rosas, dicen que en el cuarto ahí está la estatua de Sarmiento. Sí, sí, sí. Totalmente. Su archienemigo. Siempre- La base de la estatua de Sarmiento Claro. está hecha con cimientos de la demolición de la casa. Y la historia lo escriben los ganadores, le pusieron Avenida Sarmiento, después lo tenés a Urquiza, Sí, en el sí. Caballo más para allá, y a Rosa mucho tiempo después lo pusieron frente al zoológico Sí, de aquel sí. lado, que creo que lo trajo Menem. Son todas Bueno, unas picardías, Sí, picardías urbanísticas. y no es Picardías urbanísticas, me gustó esa Total. palabra. Y no es casualidad, y el parque se llama Parque 3 de 3 de Febrero, febrero. es la fecha De la batalla de Caseros. La batalla de Caseros. Hay Es un tremendo. montón de datos curiosos. Y atrás del monumento a Sarmiento está el Aromo del Perdón, que ese aromo estaba dentro de la casa y era donde Manuelita, la hija, la que está en el billete de 20 y en el cuadro de Priliano Pueyrredón, le pedía como las indulgencias para que perdone a la gente, porque era bravo. Rosas tenía sus lados buenos, pero era bravo. Entonces ella ahí lo agarraba tomando mate con la guardia baja y le decía, Tatita, por favor, usted vio a esta persona, bueno, mejor que se exilie, no lo ejecute, bueno, y así. Pedía le iba, clemencia claro, cuando indulgencias. cuando él decidía fusilamiento. Que no pudo hacerlo con Camila. Camilo Gorman era amiga de Manuelita. Y ella no logró que su papá la perdone. Así que ahí falló Manuelita. O las Camilas tienen su personalidad. Sí. Son bravas, dicen. ¿Vos trajiste un billete de 2000, Cami? A mí me encanta como darnos cuenta de que todo está relacionado con todo. Yo traje el billete del 2000 porque... A ver, ¿dónde lo esto- podemos mostrar? Ahí, ¿a dónde lo...? ¿A la 2? Ahí va. Este igual es en la billetera de todos y todos los argentinos. Porque a veces nos pasa también que empiezan a salir los personajes en los billetes o incluso en los monumentos, no nos preguntamos tanto, ¿no? Y justo en el billete 2000 se conmemoró a dos personas muy importantes de la salud, que son Ramón Carrillo y Cecilia Grierson. Muy bien. Así muy que bien. esto me está bueno, hay que prestar atención a estas cosas, porque La verdad también que sí. estas cosas muestran quiénes queremos ser, ¿no? Sí. Bueno, y en el de billete el de 1000 que está Belgrano con El de 10.000. El de 10.000 Belgrano con María Remedios del Valle, Claro. que es una afrodescendiente que luchó en la guerra de la independencia. Y ahí todo el mundo se enteró de que había una afrodescendiente que era la madre de la patria. Bien, la verdad quiero felicitarlos porque lo que hacen es acercar a la gente a la historia de una manera divertida, distinta, y lo más lindo de todo esto es que es inagotable. Básicamente. inagotable. Entonces, por eso decía, ¿cómo eligen los temas? Así que quiero felicitarlos y bueno, nos vamos a ver más seguido. Por supuesto. Muchísimas gracias y un placer estar acá contigo. Turistearte B larga A. Síganlos en Instagram y ahí también está su sitio web. Nosotros nos vemos el próximo jueves acá en Noticias de Salud. Chau, chau.